Profe Empezando, Iván, me disculpa, ¿quién va a grabar? Ah, ya empezaron a grabar, muy bien. empezar. Perfecto. Entonces, una bienvenida a todos nuestros profesores y a nuestro padrino el CEIPA y a todos los profesores que nos están acompañando. Veo los profesores León, Diego, Iván, a Julián, al profesor Carlos del CEIPA que nos están acompañando el día de hoy y un grupo pues muy nutrido de los profesores de un aula. Hoy le damos la bienvenida a esta tercera sesión, que sigamos teniendo estas discusiones tan interesantes, que nos vayamos colaborando entre todos y que esta cooperación realmente sea en beneficio de nuestros estudiantes. Adelante, profe Diego. Muy bien. Bueno, colegas, nuevamente buenas tardes. Es un gusto tener nuevamente su compañía en este espacio. Como lo mencionábamos antes de empezar la grabación, es claro que no todos podemos participar en todas las sesiones. Hemos preparado un programa de acompañamiento de unas 5 sesiones. Esta semana era como la más cargada, por así decirlo. Tuvimos una sesión antier, tenemos una hoy y tenemos una el otro jueves y el jueves de arriba. ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Cuál sigue siendo nuestro fin último en este proceso de acompañamiento? Que ustedes tengan una aproximación a procesos de diseño de clases, a procesos de organización de la enseñanza, que les aporten elementos para comprender la necesidad de innovar en el aula de clase, en este caso virtual, con miras a lo que viene más adelante, que es una alternancia, un trabajo tal vez allá en un aula con estudiantes presenciales y virtuales. Lo que hemos buscado con estos primeros encuentros es obviamente retomar lo que habíamos hecho inicialmente en la primera fase. El profesor Ángel y quien les habla estuvimos hablándoles de aspectos relacionados con la planeación, algunas herramientas muy como contadas, hasta por el formato de las charlas que teníamos, y una parte evaluativa, contarles pues cuáles son las aproximaciones desde el punto de vista didáctico, pedagógico y metodológico que se pueden tener para crear una evaluación y cuáles herramientas facilitan cierto tipo de evaluaciones o aproximaciones de los estudiantes hacia la comprensión de los conceptos a nivel matemático, a nivel ingeniería, a nivel de física, química, tecnología, derecho, en fin, todo lo que ustedes manejan muy bien en su universidad. En la primera sesión, como para retomar un poco, para hacer un corto resumen, quien les habla estuvo hablando un poco de esa planeación nuevamente, retomando aspectos de los LMS, de las plataformas, decirles que ustedes ya tienen un LMS, que es el módulo donde pueden, digamos, montar su material, pero que no sobra que algunos de esos materiales que en principio pueden tener un formato de pronto plano, de escritura, de párrafos, se puede ir transformando con la búsqueda que nosotros les apoyemos o que ustedes vayan haciendo de manera independiente, de manera autónoma, a que los conviertan en objetos virtuales de aprendizaje. Estos objetos virtuales de aprendizaje comprenden cualquier cantidad de material, simuladores, eh, eh, espacios de lectura, presentaciones, animaciones, algunas son más interactivas que otras, pero siempre el objetivo nuestro será, colegas, que ustedes tengan una reflexión pedagógica y metodológica frente al objeto de conocimiento que quieren plasmar en ese OVA. En ese sentido, pues hay algunos materiales que se prestan más para otros. Nosotros les hemos mostrado ya en este segundo encuentro, que fue el pasado martes, el profe León les mostró lo que era Kahoot, lo que era Socrative, lo que era Peer Deck. El profe Iván hizo una reflexión muy interesante también sobre estas herramientas, les mostró como un catálogo de lo que se puede ir utilizando. Y lo que queremos ya el día de hoy es mostrarles a través del ejercicio del profesor Carlos Ayala, a quien le doy la bienvenida a este espacio también hoy, para que nos cuente a través de una plataforma cómo él visualiza la enseñanza de un concepto muy puntual a través de una de estas herramientas. En otro momento el profesor León les estará profundizando en una herramienta que pueden utilizar precisamente para ese andamiaje didáctico y teórico y esperamos que tengamos un espacio para que ustedes puedan, con base en las preguntas que les pedimos hace 8 días, para los que no estuvieron, les pedimos que tuvieran listas unas preguntitas como tipo cuestionario o unas diapositivas para una presentación, como para que hagan el ejercicio de montarlo aquí con las herramientas que les estamos mostrando y que si es el espacio nos lo socialicemos hoy o si no el otro jueves. En cualquier caso, la invitación, colegas, siempre será que pregunten, como sepa y con el aval del ministerio, buscamos tener un espacio, digamos, de más cercanía en los espacios que tuvimos en junio, hasta por las dinámicas que teníamos, fue más tipo charla, el profe Ángel y quien les habla, digamos, detrás de la pantalla y con la moderación
del señor decano y del profe César, pues digamos ellos nos iban contando las preguntas, pero esta vez ustedes toman la palabra, nos preguntan, nos cuentan. Esa primera sesión fue muy interesante porque 2 o 3 profesores, el profe Aníbal, el profe Hernán, el profe Gustavo estuvieron reflexionando y contándonos la experiencia y fue bastante productivo. Entonces, Y ese también espacio... una profe que empezó a hablar, Diego, que nos empezó a exponer hace 8 días, ¿se acuerdan? Así es. Entonces, sí, exactamente. Entonces, este espacio es para que ustedes, ya muchos de ustedes se conocen pues por las facultades en las que están, pero un aula es muy grande y con certeza las herramientas, ese toolbox que estamos armando desde antier, nos va también a dar herramientas para repensarnos esta parte didáctica y metodológica. Entonces, sin más preámbulo, le doy el espacio al profe Carlos y bueno, profe. Bueno, buenas. Muchas gracias, profesor Diego. Buenas tardes para todos. El día de hoy voy a ilustrarles, permítanme comparto una presentación. Voy a ilustrarles unos elementos fundamentales que pretenden integrar todo lo que hemos visto anteriormente y que nos, digamos, permitirán tener una visión global general de aquello que hay que considerar para el diseño de una clase virtual. Me gustaría estar seguro que pueden ver la proyección de mi PowerPoint. Sí, yo lo estoy viendo. Oh, perfecto. Entonces, sí, se ve bien, Carlos. Perfecto. Vamos entonces a empezar haciendo una precisión conceptual muy sencilla, una definición de lo que es una clase virtual, un lugar donde nos encontramos docentes con nuestros estudiantes soportado en una plataforma y un espacio nutrido por herramientas tecnológicas como presentaciones, videos, grabaciones, imágenes, foros u otro tipo de herramientas. Nos contaba el profesor León en una ocasión pasada que hay una gran cantidad de herramientas que pueden utilizarse y ese espacio tiene un propósito y es contribuir al desarrollo de una competencia. Entonces, dense cuenta que pues, no es gratuita la mención acá de una gran cantidad de herramientas porque eso va a tener impactos en la motivación de nuestros estudiantes, de acuerdo a unos principios de motivación que veremos más adelante, pues le hallaremos sentido a por qué una clase virtual precisa de tener una amplia variedad de recursos dentro de sí. Entonces, hay 2 puntos de vista para pensar la planeación de una clase utilizando herramientas digitales. La perspectiva nuestra, la perspectiva de quien diseña y también la perspectiva de quien aprende, aunque pues, la literatura habla de que uno también aprende enseñando, pero digamos desde el punto de vista de docente, desde el punto de vista de estudiante, son distintas las consideraciones y las consecuencias de usar plataformas digitales. Entonces empezaré contándoles sobre las perspectivas de quien diseña, qué aspectos son importantes a considerar. Primero, el ser capaz de dominar las funcionalidades de las plataformas. Si utilizamos Moodle, si utilizamos Zoom, si utilizamos Teams, etcétera, digamos, quizá el primer requisito para estar seguros de tener un resultado satisfactorio es dominar las funcionalidades de las plataformas. Otro elemento fundamental es la manera en que conformamos grupos. Enseguida hablaremos de todas estas en detalle. También es importante considerar la velocidad a la que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes aprenden, que es un elemento didáctico necesario a tener en cuenta. También el volumen de los contenidos de trabajo, la facilitación de entrega de respuestas a dudas de los estudiantes, que también tiene que ver con la motivación, la preparación de los elementos a trabajar en clase y la evaluación de lo aprendido. La evaluación siendo un campo más bien extenso, pues vamos a dedicarle al profesor Julián Zapata y quien les habla una sesión para hablar en extenso solamente de la evaluación. Pero digamos, grosso modo, aquí están los elementos desde la perspectiva nuestra de los docentes a considerar en el diseño de una clase. Entonces pasaré a explicar la primera de esas funcionalidades. El dominio de esas características y es el dominio de las funcionalidades de las plataformas. Es esencial que tengamos la habilidad para, primero, utilizar varias plataformas en simultaneidad,
Si estoy explicando un concepto, pues debo ser lo suficientemente hábil para, si utilizo la pizarra, este es un ejemplo de pizarra de Zoom, debemos ser lo suficientemente hábiles para utilizar la pizarra de Zoom, tal como lo haríamos con un tablero, con un marcador convencional en un aula. Debemos ser capaces de, si se hace necesario, dejar de utilizar la plataforma e inmediatamente reproducir un video, dejar inmediatamente de reproducir el video y saltar a Padlet, dejar de estar en Padlet y pasar a un documento en PDF. Es decir, una esencia, la esencia de un elemento fundamental en el desarrollo de nuestra clase está en tener la habilidad para utilizar varias herramientas de manera simultánea para que el estudiante primero no pierda el hilo de lo que se está explicando y que tenga distintos elementos de distinta naturaleza, audio, video, explicaciones del docente, etcétera, que le permitan ir construyendo un concepto, de manera que saltar de un lugar a otro es esencial, es una competencia que nosotros como docentes debemos dominar, y si dominamos la plataforma o las plataformas en las que nos apoyamos, pues es mucho más fácil alcanzar este propósito. Otro elemento importante es la conformación de los grupos. Siendo que en muchas ocasiones la evaluación de nuestros cursos, de las actividades que se desarrollan en clase, etcétera, hace innecesaria la conformación de grupos. Esta tarea en modalidad virtual tiene la misma complejidad que en modalidad presencial. Quizás incluso deberíamos ser mucho más atentos a la manera como conformamos los grupos, siendo muy atentos en aspectos tales como darnos cuenta de si en un grupo hay personas que tienen un alto conocimiento y nivel de desempeño y otras personas que quizás no lo tengan tanto. Digamos, las mezclas, por así decirlo, son importantes. Yo me acuerdo de una cosa que decía amigos que mencionaba que en la medida que una persona esté rodeada de un entorno de otras personas que sean familiares, que sean cercanos a él en cuanto a edad, en similares conocimientos, etcétera, eso facilita que yo pueda aprender. La interacción con otros, la efectiva interacción con otros sirve para que yo pueda aprender mejor. Incluso equilibrio de género. Yo procuro estar muy atento que, por ejemplo, no pase que quede una niña sola y 3 muchachos en un grupo. La condición de género, particularmente en nuestra cultura, es sumamente importante y eventualmente la niña sola en un grupo de 3 muchachos podría quizás sentirse cohibida para participar o para dar a conocer su punto de vista, etcétera. Entonces, situaciones de edad, la persona de 55 años con un espacio compartiendo con un pelado de 28, con 3 pelados de 28 años, etcétera. Hay que considerar muchas situaciones de edad, de género, de conocimiento de un tema particular y hacer seguimiento, por supuesto, a qué está pasando dentro de los grupos cuando los dejo trabajando solos. Estar atento a lo que sigue, incluso si no solicitan ayuda, ingresar periódicamente al grupo para darse cuenta si efectivamente todos entendieron la tarea que se les asignó, si están participando todos por igual, si todos tienen el mismo empeño, si hay alguien que se está sintiendo incómodo, etcétera. Ese tipo de seguimiento es importante también de hacer en la conformación de los grupos. Con que haya una persona inconforme, molesta, que no esté beneficiándose ella misma del espacio virtual, ya eso es, por supuesto, suficiente señal de alarma para que nos detengamos y para que tomemos medidas tales como armar otro grupo, hablar con los integrantes para ver de qué manera es posible facilitar las cosas, superar el obstáculo, etcétera. Debemos estar entonces muy atentos a la dinámica de los grupos dentro del grupo al que con el que estamos impartiendo una clase. Otro elemento fundamental es la velocidad del aprendizaje al momento de conformar los grupos o relacionado con la conformación de los grupos. No todas las personas tienen, primero, el mismo conocimiento, aún habiendo llegado juntos a la misma clase, ni hace el tema ni los mismos conocimientos previos. Incluso es posible que todos tengan el mismo conocimiento, pero a una persona le parezca esta clase en particular que no le aporta a su proyecto de vida o que no le aporta a su formación profesional o que no le aporta a sus expectativas, etcétera. Entonces, ese elemento también es importante de considerar. Haciendo
de la misma forma que les mencionaba anteriormente con el asunto de la conformación de los grupos, haciendo seguimiento para darme cuenta si algún grupo está o tiene una velocidad que es quizá un poquito inferior a la de los demás, pues necesita más presencia virtual mía para apoyarlos, darles herramientas, hacer el seguimiento necesario para que puedan, aún en medio de su dificultad, superar los obstáculos que les quedan. Se va a acabar la clase, no tenemos más tiempo, perfecto. Entonces, ustedes van a reunirse luego de la clase, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto otro, de esa manera lo integran y lo pueden presentar. Que no se acabe una sesión sin que yo tome una medida frente a ese grupo que lo veo más lento, que lo veo con más dificultades que los de los demás. Eso también, es decir, el interés que perciben nuestros estudiantes por parte nuestra, dándoles apoyo, dándoles herramientas, viendo nuestra intención de ayudarlos, también es altamente estimulante para que ellos mismos se apersonen de su propio proceso y les sea un poco menos difícil superar sus dificultades. Otro elemento también es a considerar es el volumen de los contenidos. Aún hoy se observa, por ejemplo, en algunos campus, en algunos cursos, en algunas clases, que ocurren cosas como, listo, dejamos este documento entonces para mañana, voy y lo abro, son 194 páginas. ¿No? Que la dosificación es sumamente importante, también tiene que ver con la motivación, y enseguida lo veremos, en la medida que yo vea que una tarea es posible de realizar, que me alcance el tiempo, que está dentro de mis capacidades, que está dentro de mi comprensión y tiene un volumen acorde al tiempo que tengo disponible para hacerlo, pues va a ser más estimulante su lectura. Si yo me encuentro con este documento, una tarea, un desafío para un muchacho de pregrado como el que pudiera tener un estudiante de maestría, de leer de hoy a mañana un documento de 200 páginas, pues el muchacho de 19, de 20 años, la chica de 19, 20 años va a decir, uy, no, 190, ¿y para cuándo? Para el viernes. Entonces, nosotros mismos quizás necesitamos en ocasiones ponernos en los zapatos de el pelado que no es precisamente el lector consumado, que necesita mucha más dosificación de los textos para que de esa forma encuentre y elegirlos también, por supuesto, muy bien elegidos, que contribuyan en la línea de la clase para que de esa forma sea un poco más elevada la probabilidad de que esta persona tome la decisión de leer un documento completo. Perfecto, 8, 10 páginas, listo. Profe, leí el documento, estaba larguísimo. Uno dice, no, sí, claro, larguísimo, 10 páginas, larguísimo, pero no entiende la lógica, no entiende la perspectiva desde donde se habla y en últimas, la visión o el juicio que haga el estudiante es su visión de la dificultad, del empeño que él le puso a sostener la atención para leer esas 10 páginas. No estamos hablando de nuestra capacidad, ni de nuestra atención, ni de nuestra exposición para leer, sino la de el muchacho, de la muchacha de 19 años que pusieron empeño en leer 10 páginas. Entonces, también sobre el volumen de los contenidos, particularmente en las tareas dentro de clase y las que se asignan para las siguientes clases, es otro elemento a considerar. Más elementos a considerar. Nosotros debemos estar en posibilidad de enterarnos de las dudas o inquietudes que surjan durante la clase. Por supuesto, estar en óptima disposición para darle respuestas, bien sea por debate o habilitando el chat de la plataforma que utilicemos para impartir nuestras clases, de manera que también nuestros estudiantes perciban nuestra disposición de aclarar sus dudas, sus inquietudes, porque en la medida que demos esta respuesta, que demos un feedback oportuno, de calidad, bien fundamentado, etcétera, eso le va a decir al estudiante, mi docente tiene intención, tiene capacidad para darme soporte de calidad cuando yo lo requiero, lo cual va a ser nuevamente estimulante de su propio desarrollo. Si yo escribo, profesor, tengo esta dificultad, profe, lo necesitamos en el chat, profe, lo necesitamos, pase por el grupo 3, profe, lo necesitamos por el grupo 3, y ni siquiera encuentro una respuesta del docente, pues digo, no, además que el profesor está ocupado, está en otro grupo, está en otras cosas, o como yo le pregunté algo la vez pasada y me contestó como levantando una ceja con cara de ¿usted por qué no ha entendido eso todavía? De pronto
le da pereza entrar, 1000 cosas pueden pasar por la mente del estudiante, de manera que la oportunidad con la que demos respuesta a lo que nos solicita nuestro estudiante también va a dejarle a él constancia de nuestro interés, de nuestra vocación y de nuestra capacidad para darle soporte. Tenemos que también estar muy listos y sobre todo aquí funciona a la perfección la ley de Murphy. Uy, ojalá me funcione el PDF, que me funcione el PDF, que no se me vaya a dañar el PDF. Doble clic, pum. El PDF se ha dañado, el PDF se bloqueó, el PDF no se puede leer, el PDF tiene lecturas, no ha descargado Acrobat en su última versión para poder leer este PDF, etcétera. Tener un plan B, tener una contingencia. Listo, este documento hablaba de teoría de restricciones. Voy a buscar entonces otro documento ante la eventualidad de la no apertura de este inicial. O tener en todos los casos un suficiente repositorio de herramientas en la situación en la que la principal o el plan A que teníamos llegara a fallar por cualquier circunstancia. Eso también nos da herramientas para que no se pierda una cosa que es fundamental y de nuevo afecta la motivación de nuestros estudiantes y es la continuidad. Hay más motivación en la medida que se perciba que hay variaciones, que hay novedades, que hay de manera continua un conjunto de actividades que están jalonando mi atención y mi motivación. Si 10 minutos y el profesor no ha podido mostrar todavía el PDF, el muchacho dice, me vas a desconectar un momentico, yo creo que alcanzo a comer algo, enseguida vengo, luego me atraso, me desconecto, no pasa nada, ya lista, etcétera. Entonces, la acción no es en cualquier motivo, de las maneras todas les va a hacer que ese muchacho pierda o que esa pierda interés en permanecer aquí. La forma en que los estudiantes nuestros pierden atención, bajan la intensidad de su atención, es muy, muy, muy fácil que la perdamos. Por esa razón es fundamental tener herramientas que permitan pensando. Disculpen, pero yo no escucho bien al profesor Carlos. Se está yendo el sonido. Hay un micrófono abierto, entonces hace feedback. De pronto se pueden cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Profesor Diego, el que tenga el mando, pues el que tenga el control le puede hacer Alt-M y eso apaga todos los micrófonos. Ok. Sí. Voy en aras de mejorar el audio, voy a detener mi video durante unos minutos mientras terminamos la exposición, profes. Entonces, en el proceso de planeación de una clase podemos hacer distintas actividades que se pueden concentrar o condensar en estas 3 etapas. Identificar temas tratados anteriormente o pendientes de clases anteriores. Si yo recuerdo que estaba explicando plan de mercadeo y que hablé solo de producto y precio y que tengo otros 7 elementos pendientes para esta ocasión, pues tendré la atención suficiente para tocar aquello que es nuevo, resaltando la necesidad de, si hay dudas o inquietudes de la ocasión anterior, que se expresen en este momento para que el nuevo conocimiento tenga unas bases firmes donde pueda afincarse, donde pueda apoyarse. La segunda etapa es hacerse esta pregunta: ¿qué conceptos se ilustrarán en esta sesión y qué competencias pretendo desarrollar en esta sesión o voy a fortalecer en esta sesión? Si yo tengo claridad acerca de qué conceptos voy a fortalecer, pues va a ser más fácil dar respuesta o seguir a la tercera etapa, que es distribuir los materiales y actividades según el tiempo disponible y según la cantidad de estudiantes disponibles. Si son 5 estudiantes, con mucha seguridad la cantidad de ocasiones en las que yo pueda dar apoyo a los estudiantes pues va a ser mayor, con lo cual la velocidad a la que transcurra la comprensión de los temas va a ser un poquito mayor que si yo tengo 35. Entonces, digamos, la posibilidad que nosotros tenemos de dosificar tiempo, dosificar actividades en función de la cantidad de estudiantes que tenemos, también es algo que debemos considerar
como tercera y última etapa de la planificación de una clase. Lo anterior lo habíamos hablado desde, recordemos, la perspectiva del docente. Desde la perspectiva del estudiante es importante considerar estas dos realidades fundamentales en el comportamiento de los seres humanos y, por supuesto, del ser humano que está, que tenemos en nuestra clase, que está vinculado a un programa de educación superior, y son la motivación y el aprendizaje, y la relación existente entre los motivos que tenga el estudiante, la estudiante para aprender, y el resultado que nosotros queremos que se dé, y es que esta persona aprenda. Entonces, es importante mencionar el concepto de motivación. Entonces, Reeve lo reseña de esta forma: es el estado que predispone o dispone a una persona para poner esfuerzo en desarrollar un comportamiento determinado. Estos pelados están sentados aquí porque tienen un motivo, al igual que todos nosotros tenemos motivos para todas las cosas en la vida. Entonces, los motivos que tienen estos estudiantes quizás sean muy similares, quizás sean completamente distintos. Alguno de ellos es posible que diga, no me puedo levantar porque estoy a punto de perder esta materia, con lo cual dejaría de tener la beca que me están dando por el trabajo de mi papá y metería a mi familia en problemas. Y otra persona, quizás sin tantas afugias, sin tantas presiones, diga, me gusta esta clase, me siento cómodo estudiando con la profetal, con el profetal, y me siento comprometido a hacer este trabajo porque la ciencia política me apasiona, qué sé yo. Es decir, los motivos que pueden tener ellos pueden ser diversos, por supuesto, pero también pueden tener un elemento común, y ese elemento común está dado por las condiciones de nuestra plataforma, de nuestro curso, y por la diversidad de elementos que podamos suministrarles para que se mantenga su atención y para que ellos pongan empeño en mantener de manera sostenida su voluntad de desarrollar las actividades de una materia para poder llevarla a buen término en 8, 16 semanas, etcétera, el tiempo que esté asignado para esta situación particular. Entonces, si esta es la definición de motivación, es importante también considerar qué elementos hacen que una clase sea motivante. Entonces, sí, posgrado tengo. Perdón, un segundo, les solicito muy comedidamente que me ayuden con sus micrófonos, muchas gracias. Una clase va a ser más motivante en la medida que tenga desafíos acordes con las capacidades y conocimientos previos de las personas. Yo tuve docentes a quienes no les importaba en absoluto hacer exactamente lo contrario, es decir, mostrar que ellos sabían muchísimo y que uno no sabía nada. Yo no sé qué raro gusto encontraban en ello. Yo soy un personaje de 44 años, seguramente por mi generación era mucho más común encontrar ese tipo de docentes, que yo le he hecho cabeza y realmente no encuentro cuál sería la ganancia de una persona en hacer eso, si justamente lo que se logra con esa actitud, de esa manera, es mostrar distancia, mostrar o frustrar cualquier intento que pudiera tener el estudiante de acercarse, de generar un clima de confianza, de preguntar, que es lo que en últimas va a facilitar el aprendizaje. Entonces, si me pongo en los zapatos del estudiante, si doy cuenta de cuáles son sus dificultades, no sabe factorizar, en serio, no sabe factorizar, quizás en lugar de aterrarme, más bien facilitar las condiciones para que, sabiendo que este muchacho salió del colegio sin saber factorizar, sin saber, no sé, un sinónimo sencillo que uno se sabe, más bien sentarse, explicarle, y de esa manera no solamente acorto la diferencia entre lo que él debería saber y lo que sabe, sino que también muestro mi mejor disposición para que esta persona me sienta más cercano, sienta mi apoyo y de esa forma tenga más motivos para permanecer en la clase. Lo segundo también está relacionado con lo primero. Una clase motivante sí desafía la necesidad intrínseca de curiosidad y considera las limitaciones de la atención sostenida. Si un trabajo es lo suficientemente estimulante, va en función
de los intereses de una persona. Resulta para la persona fascinante, porque ese es el área en la que quiere trabajar. Yo los escuchaba antier, un profesor que nos contaba en la sala de cuál es la forma que él utiliza para explicar un delito que era el peculado por apropiación. Si a un joven, si a una joven muy curiosos por la administración pública le interesa muchísimo el peculado por apropiación, porque ha visto que hay un montón de trabajo con ese tipo de situaciones en el campo laboral, posiblemente va a sentir mucha curiosidad, más interés y va a ser más posible que mantenga la atención en las explicaciones en las clases sobre ese asunto. Es decir, la clase va a resultar más motivante si muestro la importancia de la situación que estoy ilustrando, si muestro la forma práctica en la que esta situación afecta a empresas, afecta a otras personas, afecta a la sociedad, lo afecta al mismo, y de esa forma, pues, resultará más motivante. También va a resultar más motivante si está enmarcada en un entorno en el que se utilicen distintas herramientas que permitan hacer uso de dimensiones de pensamiento, lenguaje, interacción con otras personas, en la que puedan no solamente escucharme a mí, armar grupos para hacer una discusión, ver un video, darle respuesta a un Kahoot, etcétera. En esa medida, acuérdense, la atención, si no hay un elemento que resulte interesante, se va muy rápidamente, muy rápidamente. Entonces, es fundamental alternar distintos tipos de herramientas para que de esa forma, pues, la motivación se pueda mantener durante un poco de más tiempo. También una clase es motivante si encuentra metas que sean posibles de desarrollar y sobre las que pueda obtener feedback. El estudiante siempre está muy ávido de decir, profe, ¿cómo quedó nuestro trabajo? Profe, ¿está bien? Profe, ¿qué debo corregir? Profe, ¿pero por qué a los demás les dijo que está bien si nosotros lo tenemos igual y a nosotros no nos dijo nada? Digamos, nuestros estudiantes, los estudiantes son ávidos de feedback y ese feedback debe ser permanente, oportuno y de calidad. Profe, ¿cómo dice? Ah, de verdad, se me ha olvidado decirle, sí, lo hicieron bien. Hombre, no debe ser el estudiante quien se dé cuenta primero del resultado, sino nosotros darnos cuenta de cuál está siendo o fue el desempeño del estudiante en una tarea y decirle cuáles son los puntos en los que debe mejorar y cuál fue su desempeño. Y esa información debe ser oportuna, positiva, en la medida de lo posible, por supuesto, objetiva, y con elementos que le permitan mejorar en una próxima ocasión. Es posible también que ese feedback se pueda dar de modo global. Yo lo puedo decir a mis estudiantes, muchachos, dense cuenta de una cosa. Aquí todos pasaron por alto lo que ya habíamos visto y es el criterio de asignar precio. Un precio puede asignarse de muchas formas, no solamente de la que ustedes utilizaron. Y fue un fallo que vi en todos los grupos. Esa es una forma de dar feedback global si es que yo encuentro que un tema, un fallo fue común en varios grupos con los que estuve desarrollando una actividad. También es importante fortalecer los aspectos del autoconcepto favorable que cada estudiante tenga de sí mismo. Ustedes lo hicieron bien, se comunicaron bien, analizaron el problema en todas sus dimensiones. Hiciste un buen trabajo, analizaste la perspectiva que se solicitó, dejaste de lado el distractor que fue puesto allá a propósito, hiciste un buen trabajo. Hay necesidad también de resaltar esos elementos como un elemento, como una actividad que propicia o que hace que el estudiante perciba que la meta que se le puso efectivamente tuvo un resultado y que fue favorable. Cuando tenga que decirlo un docente, se tiene que decir con toda claridad y eso va a ser sumamente valioso también para quien lo está escuchando. Entonces, me parece importante mostrarles esta frase que creo condensa bien algunos de los temas sobre los que habla hace un momento con ustedes, y son las personas, no las tecnologías, quienes deciden sobre los sentidos atribuidos a estos espacios de formación y sobre las formas de circulación de los saberes. Sentido es aquí la palabra más importante. Si uno le haya sentido a una actividad, es más fácil que uno tenga más motivos para desarrollarla. Si no le encuentro sentido alguno a una actividad, por mucho esfuerzo que haya personalmente de la institución, de todo el entorno que rodea al estudiante,
pues va a ser mucho más complicado lograr que se pueda hacer que esta persona permanezca, tenga claras lo que se espera de él y ponga su esfuerzo para lograr los objetivos que se esperan de él en un entorno de clase. Estos eran entonces los elementos que quería mostrarles, profes, y pues por supuesto les daré para quienes les pudiera resultar interesante esta exposición, les haremos llegar esta presentación y muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o inquietud sobre lo que hemos visto. Me interesó mucho, muchas gracias, muy importante. Sí, Carlos, muchas gracias. El profe Nelson había levantado la mano hace un momento. No sé, profe, si usted quiere hacer algún comentario, pregunta. No, pues dos cosas primero, tres cosas. Uno, pues agradecerle a Carlos, muy chévere la presentación, creo que oportuna para el momento. Te iba a pedir el favor, pero creo que ya tú lo dijiste, nos vas a enviar a los mails que tenemos pues inscritos en la universidad, pues en la presentación. Muchísimas gracias. Y lo tercero, yo tengo una reunión a las 3 de la tarde pues, de tema laboral, pero tengo que ir a mandar 2 mails antes de, o sea, que me retiro a las 2:45, no, o sea, en un par de minutos. Estaré en la, creo que en la próxima también voy a estar. Eventos chéveres, muy amables, hombre, muchas gracias, muy formales. No, profe, a usted por su Gracias a usted, profe. Un abrazo y aquí a la orden para lo que necesite. Igual acá. Chao, Jorge Nelson, éxitos. Chao, Florita, abrazo, Chao. buen día. Chao, hasta luego. Muy bien. Bueno, colegas, entonces tienen la palabra. No sé si de pronto utilicemos la levantadita de mano aquí por el chat, por aquí por Zoom. Profe Elkin tiene la palabra entonces, adelante. Muy buenas tardes para todos. Yo tengo una inquietud. Yo tengo mi pizarra, tengo un PDF, tengo un PowerPoint. ¿Cómo cambio yo de uno al otro, así como sencillo? Abro mi pantalla con la pantalla mía y paso del uno al otro, ¿cierto? Sería una forma. Hay otro truco. Yo utilizo mucho, profesor, abrir todas las que voy a necesitar. Con Alt. ¿Qué más? Ay, tan bueno. De otro. Profe, por favor, repite que se lo escuchó entrecortado. Qué pena. Lorena, te estamos escuchando. Ya le pagué el micrófono a la profe. Profe Carlos, repítanos, porfa, cómo utiliza usted ese interfaz. Sí, yo lo que hago es saltar con Alt Tab, con las teclas Alt más Tab de una ventana a otra. Yo creo que también, profe, buena parte de lo que de esa habilidad uno la va desarrollando en la medida que vaya orientando la misma clase durante una buena cantidad de tiempo. Allí es posible que uno diga, bueno, yo necesito este video de Cueros Vélez para ilustrar este tema de emprendimiento y necesito este PDF para ilustrar las situaciones del entorno que favorecen el emprendimiento y necesito este Excel para que ellos hagan el listado completo de los aspectos que vieron. Entonces, como ya he hecho uso de esos recursos con anterioridad, pues puedo de manera anticipada a la clase abrirlos todos e ir saltando con Alt Tab dependiendo de lo que vaya necesitando usar en un determinado momento. Pero yo creo que el haber dictado una clase, un tema, el haber recorrido ya ese camino, te da como elementos para que se pueda ir desarrollando esa habilidad. Es mi forma de darle respuesta a tu pregunta, profe. Sí, Carlos, muchas gracias. Muy bien, profe Gustavo. Tiene la palabra. Adelante, profe. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que ayer hablando pues, sobre las herramientas didácticas, un profesor de Derecho me dijo que su gran herramienta didáctica era el cine y que a partir del cine generaba una serie de debates, discusiones, y a mí ahí eso me hizo caer en una pequeña duda. No estaremos hiperdidactizando el trabajo docente, es decir, que todo tiene que ser interacción, juego, alegría, y ese trabajo solo del estudiante de coger 20 libros, analizarlos, de investigar, hacerse una pregunta, no corremos el riesgo de pronto de que lo dejamos suelto o lo empezamos a ignorar
por detenernos tanto en la mediación que tecnificamos en exceso la docencia. Es como la duda que cuando el profesor dijo eso, ahí mismo reaccioné y dije, ah, carachas. Yo Sí, tengo, de acuerdo. Y enseguida el profe Diego, yo también pido la palabra. Adelante, profe. yo tengo un comentario ahí, profe Gustavo, y es el siguiente. Voy a ponerlo en términos patéticos. Yo puedo utilizar el partido de la selección que es el viernes para hablar de cualquier cantidad de cosas. O sea, el medio como medio no es lo único que a mí me ayuda a plantear una actividad como tal. O sea, yo puedo utilizar los cineforos. Eso es una estrategia pues que se viene utilizando hace un tiempo. Los cineforos en las ciencias sociales, en algunas áreas de la ciencia, del arte, se vienen utilizando los cineforos como un medio para. El cine o la película o el documental como tal no es una herramienta o un mediador si no está enmarcado en un ambiente de enseñanza donde eso sea un medio que esté acompañado de otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo soy licenciado en matemáticas y yo tuve que ver unos cursos de pedagogía, de sujeto y educación, y habían muchas películas que incluso eran de taquilla, que abordaban unos temas de, no sé, de sexualidad, la concepción del aprendizaje, de la enseñanza. Pero la profesora, por ejemplo, no nos ponía a ver la película y bueno, vean la película y después charlamos o vean la película. Si a mí me ponían a ver una película, la profe previamente enmarcaba esa película en todo un diseño que implicaba unas lecturas, unas preguntas previas, tal vez un abordaje teórico fuerte antes, donde la película sea como el punto de llegada en el que ya, digamos, materializamos esa discusión frente a lo que se estaba mostrando en la teoría y que la película no fue más como un detalle frente a una forma de mostrar lo que hay allí. ¿Cuál es el error en el que se cae a veces? Y yo no digo que eso pase no siempre en las universidades o incluso hasta en los colegios. Que nosotros por no trobar, por no tener, digamos, un espacio donde nos veamos a medias para hablar de algo, pongamos a los chicos a ver una película. Entonces, a mí, por ejemplo, en el colegio me pasaba, cuando yo trabajaba en colegio, algunos colegas, se estaba terminando el año y ya no había evaluaciones que hacer, había que quemar tiempo. Pongámosles una película. ¿Qué tiene usted ahí? Ah, tengo a Harry Potter. Pongámosle Harry Potter. Reunamos a los 3 séptimos y pongámosles la película. Entonces, el cine como dispositivo pedagógico es totalmente viable y pertinente. Pero de nuevo, ¿dónde queda el diseño que está detrás? Es decir, si yo pongo una película, ¿cuál es mi intencionalidad pedagógica detrás del video? No, pero Sí, la profe. pregunta no es esa, discúlpame que te interrumpa, no. Es claro, no. Básicamente es que a veces estos medios generan mucho diseño cerrado. Y, por ejemplo, mucho diseño de interacción cerrada, inmediata, constante de clase. Y de pronto puede haber diseños didácticos de diseño más abierto. Por ejemplo, en maestrías se hace mucho a través de la investigación, del trabajo autónomo del estudiante, de la lectura, de la escritura. Claro. Y de pronto, mi pregunta no es eso, o sea, es claro que el papel que puede cumplir cualquier tipo de producción dentro de la didáctica, pero de pronto todo este asunto de la mediación no nos puede llevar a exagerar esa didactización y de pronto dejar de lado esa investigación personal Claro, del estudiante, claro. esa búsqueda propia del estudiante, que es como el riesgo que yo también puedo, que yo las clases se pueden ver muy técnicas, digámoslo Claro. así, y perder eso otro. Es como la pregunta, no tiene que ver con el papel del cine o de cualquier cosa dentro de Ok. los dispositivos. Entiendo. No, claro. Claramente cualquier extremo es vicioso, profe. Entonces, o no los puedo dejar a que ellos hagan todo el trabajo solo si yo no tener como un mínimo contacto para mediar allí, ni me puedo centrar yo en que a partir de todo lo que yo haga en el aula los ponga a ellos en un papel de contemplar únicamente lo que yo hago. De nuevo, el diseño es decir, profe, tener claro el diseño, tener un abanico de posibilidades para yo poder agarrar y lo que necesito lo voy organizando en esta manera didáctica de tener el aprendizaje y la enseñanza, me ayudan a no caer en ninguno de los dos extremos, pero claro, es decir, si yo cogiera este toolbox que ustedes están armando desde antier y solamente me dedicara a dar mi clase utilizando cada herramienta individualmente, es posible que el estudiante se cruce de brazos durante 2 o 3 horas y diga, vea, este profesor está haciendo de todo, entonces, ¿qué me toca hacer a mí? E incluso ellos dicen, póngame a hacer, entonces, ¿qué hago yo? O sea, listo, usted ya me presentó eso, ¿y entonces qué? O sea, ¿qué sigue?
Entonces, claro, profe Gustavo, tiene toda la coherencia su comentario y prácticamente nos está invitando precisamente a eso, a buscar, a estar como en ese papel también de investigar, de reflexionar sobre la herramienta y también sobre la pertinencia en un ambiente particular. Profe Carlos tiene la palabra y después se la damos Sí. a la profesora Isis, al profesor Isis, ya me confundí. Muchas gracias, profe Diego. Sí, yo creo también que depende mucho de cuál sea la naturaleza de nuestras clases y el perfil de los estudiantes que tengamos. No se trata, bueno, aquí hay como lo que les ilustré era apenas un listado de parámetros a considerar para mantener la atención, para mantener la motivación, elementos de preparación de clase, etcétera. Pero puede haber variaciones gigantescas. Es distinto enseñarle cálculo a unos pelados de 17 años durante 2 horas a las 6 de la mañana, que enseñar, por ejemplo, me acuerdo de un curso de maestría que orienté hace unos 4 años en Cúcuta, era un horario de sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora de descanso. Entonces, pues si no hacía yo uso de una herramienta distinta que marcador y tablero de acrílico, nos moríamos todos allí. Era indispensable utilizarlos. Lo que menciona el profe Diego me pareció a mí muy importante. Los materiales son apenas apoyos, pero deben tener un sentido. Yo no puedo poner a ver a todo el mundo una película de Avengers y luego decir, no, es que esto casa con lo nuestro por esto, y sacarse una razón muy loca traída de los cabellos porque los estudiantes inmediatamente van a percibirlo. Pues no, eso no tiene ningún sentido. Todas las herramientas, independientemente de cuáles sean, deben tener una finalidad y deben casar con el propósito nuestro y deben tener pues un sentido y una lógica precisa, y debe estar en función de la edad de los estudiantes, del tema y del tiempo disponible para alcanzar ese propósito. Es lo que Muy puedo bien. decir, profe. Así es, profe Carlos. Profesora Isis, yo estoy confundido, qué pena, profe, es Isis Profesora. Miosotis. Profe, discúlpeme. Profesora, gracias. No te preocupes. Qué gusto, profe Isis. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, mucho gusto verte. Bueno, Igualmente, profe. y escucharte, efectivamente, con respecto a la conversación que planteabas y que plantea también en la pregunta el profe anterior, vos presentabas unos asuntos que es muy importante tener para la preparación o el diseño de una clase. Para mí, ni siquiera es pensar una clase virtual, sino para una clase. Sí, exacto, sí. Sí, entonces, pienso que es muy importante tenerlos en cuenta y resaltarlos mucho, porque si yo no tengo atención, si yo no motivo la atención, la concentración, la memoria y efectivamente la motivación dentro de las clases, va a ser completamente aburrido el ejercicio y el aprendizaje posiblemente no se dé. Además, porque si mantengo los voy a llamar repertorios para el aprendizaje, si mantengo estos 4 repertorios para el aprendizaje siempre presentes dentro de mis ejercicios como profe, como mediador, con absoluta certeza voy a respetar los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, que para mí es absolutamente importante porque no todos aprendemos de la misma manera. Para mí ha sido muy difícil este nuevo escenario, estas pantallas, porque yo, por ejemplo, aprendo haciendo. Usted sabe, profe, que yo no me puedo quedar quieta, que para mí es bastante complejo, que necesito moverme, que necesito hacer muchas cosas y así entiendo a algunos de mis estudiantes. Entonces, efectivamente, las pantallas privilegian el tipo de aprendizaje audiovisual, pero entonces yo qué voy a hacer para que los chicos puedan acceder a otros estilos de aprendizaje, a otras formas, para que el aprendizaje sea, yo no sé si de mayor calidad, honestamente, pero sí más significativo para los estudiantes, porque si es más significativo en ese sentido, entonces yo creo que sí hay aprendizaje. Y lo otro es que ustedes lo están remarcando muy bien, y es que efectivamente para el diseño de cualquier ambiente de aprendizaje a través de cualquier medio debe estar atravesado, transversalizado por las intencionalidades pedagógicas. Y en ese sentido, entonces yo no puedo decir que va primero una cosa y luego la otra. Yo tengo que hablar de que el propósito esté allí,
para que la estrategia metodológica se pueda dar y en línea las estrategias de evaluación. Y en ese sentido, hacer que el conocimiento y el aprendizaje pueda circular en el aula donde todos puedan participar. No solo el profe mediador de respuesta, sino que los mismos estudiantes, los compañeros entre ellos también tengan la capacidad para dar respuesta. Y lo otro, lo que pasa es que yo tengo ventajas. Lo primero es que yo soy profe de último semestre, yo acompaño trabajo de grado y la mayoría de los estudiantes de administración de empresas han pasado por mí porque acompaño metodología de la investigación. Entonces los conozco. Entonces digo, tengo ventajas porque les puedo preguntar directamente y ellos están en cierta confianza. No es lo mismo cuando el profe es nuevo, los estudiantes no lo conocen y es como el primer encuentro a través de la pantalla, se hace complejo y ni siquiera se hace este ejercicio de prender la pantalla para saber con quién estoy hablando, ¿cierto? Entonces, me parece que es necesario y resalto mucho, Carlos, eso que estabas diciendo de tener en cuenta unos repertorios mínimos para el aprendizaje. La motivación es fundamental, pero la motivación debe estar atada efectivamente a los propósitos y a las intenciones pedagógicas, y eso no puede reñir de las estrategias metodológicas y de las estrategias de evaluación. Y tampoco tengo por qué llegar a hacer actividades, como decía un jefe, por no hacer, ¿cierto? Entonces pienso que es importante resaltar esto que dices, porque debo pensar las actividades en los dos sentidos, como lo dices, desde el profe que las diseña y desde el estudiante que va a acompañar ese ambiente de aprendizaje. Porque si yo estoy aburrido o poco motivado con lo que le voy a presentar a los estudiantes, seguramente eso le va a llegar al estudiante. Eso quería decir. Muchas gracias, Carlos, y me place mucho verte. Lo mismo, profe, dices, muchas gracias a ti. Excelente, muy bien. Gracias, profe, por esa reflexión tan importante. Profe, a propósito de lo que dice usted allí de su ventaja en ese último semestre, nosotros tenemos que pasar por eso 5 veces al año por lo menos. Y estoy hablando pues de los 5 colegas de CEIPA. Nosotros tenemos que empezar núcleo cada 2 meses y cada 2 meses en la primera videoconferencia hay que romper ese hielo de alguna manera. Les pedimos que prendan la cámara, les presentamos el núcleo, bueno, contamos como todo el contexto, empezamos por el campus y generamos como esa relación de cercanía con los estudiantes, porque primero son muy pocas sesiones, es una vez o 2 a la semana que nos podemos ver de manera sincrónica. Y eso que tú dices es muy importante, esa motivación de entrada con los estudiantes ayuda mucho. Y el verse empoderado aún en estos medios, en esta virtualidad, ayuda mucho a que el estudiante se sienta tranquilo y diga críticamente, este señor o esta señora sí sabe para dónde va. O sea, sí sé que le voy a entender y sí siento que me va a aportar. Tal vez en los primeros semestres, no quiero emitir un juicio de valor muy extremo, tal vez en los primeros semestres esa necesidad no sea tan clara con ellos. O sea, pero digamos a medida que van avanzando en su programa y ya en la parte final, ellos ya están esperando no a alguien que les dé clase por la clase, sino que lo que usted me va a mostrar en estas 16, en estas 8 semanas me va a aportar a mi formación, a mi carrera. O sea, lo que en un momento puede que sea una clase o un curso X para un estudiante que digamos ya tiene como una línea clara de qué quiere hacer con su programa de formación o que ya está trabajando, que tiene su empresa, es posible que ya esté buscando en un curso o en un núcleo, como es el caso de CEIPA, un asunto ya tan puntual desde lo teórico y lo metodológico que ya estés como más pendiente de cómo ese profesor le aporta por su ser y por su saber que el contenido del núcleo, pues que claramente está en el campus. No sé si tiene algún otro colega algún comentario para pasar a la segunda parte. Yo solo quería, sí, solamente quería reforzar algo y creo que es conjunto de todo lo que se ha dicho. Primero, lo mencionamos el martes, ninguna herramienta sustituye la parte metodológica. Las herramientas son simplemente medios. Y como le dice muy bien el profesor Carlos, dinamizan, pero también pueden ayudar, por supuesto, a que el mensaje llegue más claramente. Pero lo que dice la profe Isis me llama mucho la atención y lo refuerza el profesor Diego, y es que si uno no logra una cercanía con los estudiantes, ellos tampoco se acercan a uno y lo ven a uno no como el que le está enseñando, sino que hasta de pronto como el enemigo.
Entonces yo creo que uno tiene que tratar de generar esa cercanía. Yo soy de los que me mandan un correo y yo siempre les contesto al final. Los trato jovencitos, les digo mucho ánimo, cuídense mucho, les digo como palabras que acercan para contestar un correo. Pero igual cuando hablo con ellos, a veces hasta me vuelvo parte de ellos, sin perder la autoridad, por supuesto. Pero que ellos sientan que uno es casi que no está ahí solamente para decir yo soy el que sé, sino yo soy el que los estoy acompañando. Es más o menos la reflexión que quería hacer. Muchas gracias. Así es. Una cosa antes de darle la palabra al profe Hernán, y es algo que es transversal a todos estos procesos de estas voces que estamos aquí compartiendo con ustedes, y el profe Carlos claramente lo ha manifestado y nosotros también lo queremos reforzar. Lo que el profe Carlos les ha mostrado y lo que nosotros como CEIPA queremos mostrarles es una de tantas aproximaciones al cómo pensarnos una clase o cómo pensarnos metodológicamente una sesión virtual, pero no existe, y ojalá no exista nunca, la receta de cómo dar una clase ni de cómo orientar una sesión virtual. Eso es bastante relativo. Ahí juega totalmente la personalidad y la subjetividad de cada profesor, y ese uso de las herramientas, esa experticia, ese deseo, esa intencionalidad, esa iniciativa, porque el profe Carlos podría decirnos hoy, no, pues esta es la forma de dar una clase en la virtualidad, y yo darla mal. Entonces, ¿a quién le estoy fallando? ¿Le estoy fallando a Carlos? ¿Le fallo al modelo? ¿O es que no soy yo mismo? Entonces, independiente de la metodología que elijan, de las pautas que elijan, nunca se puede perder el norte de quién soy como profesor, qué me constituye como sujeto y qué estoy esperando desde el objeto de conocimiento y hacia mis estudiantes, de lo que ese objeto le puede aportar a su ser primero que todo, y después a su hacer y su saber. Profe Hernán, tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos. Primero, pues, agradecerle al profesor Carlos Ayala su presentación. Creo que hemos compartido algunos espacios cuando ha sido a un aula con la profesora Jenny, la profesora Isis, el decano, yo, ¿cierto? Y yo quiero participar en este sentido y les voy a poner un ejemplo. Yo, en mis clases, yo siempre tengo presente, por ejemplo, las competencias que se quieren desarrollar y los resultados de aprendizaje. Sobre eso baso la planeación de mis cursos. Yo hace unos años empecé a hacer cursitos de estos del SENA y de estos de MOOCs que son online y que son abiertos a todo el público. Y entonces, en esos cursos uno empieza a ver tips de pedagogía, como una especie como de consejos. Entonces, como lo decía la profesora Isis, hay unos estilos de aprendizaje, auditivos, visuales, kinestésicos. Bueno, hay unas formas también muy particulares de cada individuo, digamos, para aprender. Entonces, ¿qué me encontré, digamos, en este sentido? Hay un antes, un durante y un después de la clase. El antes es cuando usted le entrega el documento al estudiante, pero nosotros estamos acostumbrados a solamente ponerlos a leer a ellos. Yo creo que esto es importante o es relevante para el aprendizaje, pero no es la única forma en que el estudiante pueda aprender. Entonces, yo me he dado a la tarea de hace unos años hacia acá de buscar, por ejemplo, si les voy a poner, por decir algo, un documento del profesor Arnoldo Hacks del MIT, que habla sobre el proyecto Delta, un modelo de aplicación de gerencia estratégica. Entonces, yo busqué una conferencia del profesor Arnoldo Hacks en una universidad de España. Entonces, yo les pongo a ellos el documento y les digo, lean el documento, y si no lo entienden, entonces está el video en donde el mismo autor da la conferencia, digamos, orientando el tema de ese documento que yo les pongo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando les voy a poner a leer a Sun Tzu. Obvio, leer a Sun Tzu es difícil, pero entonces hay una página en España en donde una profesora
desarrollo un podcast y entonces en lugar de que el estudiante lea, lo escucha y hay unas ciertas, digamos, explicaciones en internet, en YouTube, de videos donde dice, mire, Sun Tzu quería decir esto en este contexto. Entonces, yo trato de entregarle al estudiante, pues no en todas las ocasiones, por supuesto, el documento, pero además un video o un podcast en donde se explique el tema. Durante la clase, entonces, retomamos esos conocimientos y a veces pongo un video que refuerza o contextualiza esos conocimientos. Y aquí viene un caso que me pasó particularmente este semestre cuando dicté clase en la maestría del ITM. Una estudiante me llamó, yo les había puesto una exposición y yo les entregué a ellos un libro que se llama Organizaciones Exponenciales de un profesor Ismael Salim. El profesor Ismael Salim hace parte, digamos, de este paradigma que se llama la universidad singular. Entonces me llamó la estudiante y me dijo, profe, es que yo no he entendido este libro, yo soy más del escuchar, a mí por eso me gusta asistir a las clases, porque yo aprendo más en la clase que al enfrentarme a un documento. Yo le dije, no se preocupe. En YouTube hay una conferencia del profesor Ismael Salim hablando exactamente de lo que dice allí en ese libro. Entonces le di a ella el vínculo a esa conferencia, o sea, se leyó el libro, vio la conferencia y entendió. Y después yo le dije, mira, el profesor Ismael Salim es uno de los, digamos, profesores que están inmersos en un paradigma que se llama la singularidad. Buscan algo llamado la Universidad de la Singularidad y entonces vas a entender el por qué el profesor habla de esos conceptos y habla de esa manera. Entonces, mire que es llevarla hacia que ella empiece a desarrollar su propio camino, su propia aventura del conocimiento. Esa es la percepción que yo tengo desde la forma en que uno puede motivar al estudiante. Es decir, no decirle, no, es que tú ya deberías saber eso. Estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Carlos. Por el contrario, decirles, mira, esto hace parte de esto, hay una serie de videos hoy en día que tenemos acceso a esos videos, a podcast, y no necesariamente llenarlos de documentación, como decía el profesor Carlos. Muchísimas gracias. Muy bien, profe Hernán, muchas gracias. Esa es Perdón, Diego Alejandro, ¿puedo hablar? Ay, yo pedí la palabra. Sí. Ah, no. Sí, ya. Yo pedí la La palabra. profe Viviana tiene la palabra, pero un comentario pequeñito. Esa es la milla Viviana, no adicional. pelee. Esa es la Pero milla eso me adicional. pasa por hacer el trámite de pedir la palabra. Tranquila, profe Viviana, tiene la palabra, adelante. No, Diego. No, ibas a decir algo, tranquilo. No, ya lo dije, que era la milla adicional, ese favorecimiento a las diferentes formas de aproximarse a los estudiantes. Lo que les mencionábamos la semana pasada, los estudiantes tienen estilos de aprendizaje. Entonces, mal haría uno, o caer en el extremo de uniformarlos a todos, o de hacer una educación personalizada, porque ese no es el modelo pedagógico que tenemos ahora. Entonces, ese tipo de estrategias de las que habla el profe Hernán, muy pertinentes, y muchas gracias por usar este espacio para compartirlo, es precisamente lo que buscamos que ustedes como escuela, como comunidad de aprendizaje y de reflexión, nos vayan mostrando para que creemos precisamente esas prácticas, esas buenas prácticas, esos ejemplos de cómo llevarlo al aula. Profe Viviana, tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, a todos. Es para los dos. Igual yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo ahorita el profesor Gustavo Alberto, pero frente a lo que estaba planteando Hernán de los podcasts, del video en YouTube, yo tengo una inquietud, compañeros, y es, bueno, yo soy docente de Derecho, creo que a veces nosotros tenemos una estructura muy rígida, ¿cierto? Yo intento tener muchas metodologías, pero para mí yo no soy capaz, pues, y lo confieso acá, de separar la lectura de un texto. Así yo sepa que hay un podcast
Hay un video en YouTube, para mí es fundamental la lectura del texto. Miren, ahora pasa algo, que hay un sistema que los muchachos han encontrado que les hace los resúmenes de las sentencias. Y a mí eso me parece tan peligroso, abogados leyendo de resúmenes, abogados complementar, sí. Pero solamente con eso mi preocupación es muy, muy grande y de pronto pues asumo todo lo que me puedan decir acá, pero realmente yo sigo con eso. O sea, el abogado que no ha leído un texto y que está señalando lo que vio solamente en YouTube, a mí me parece muy peligroso. Incluso en muchos casos yo me he encontrado con alumnos que uno les pregunta, bueno, pero yo soy docente internacional, hay una sentencia que se llama Campo Algodonero versus México, de eso hay película, de eso, o sea, hay muchas cosas en internet, pero no van a encontrar lo mismo que van a encontrar con la sentencia, ¿cierto? En esa lectura sistemática de la sentencia. Entonces, yo tengo esa duda, compañeros y compañeras, pues frente a eso que para mí es irreemplazable en el conocimiento mismo, pues esa lectura de la fuente primaria. Claro, perdón, yo, que es que el comentario que iba a hacer yo, Diego Alejandro, sí, señor. y me disculpas, pues va como en el mismo sentido de la profesora Viviana. Adelante, adelante, profe. Es decir, es que yo no sé si usted se ha dado cuenta cuántas personas están participando del evento. ¿Usted se ha dado cuenta cuántas personas están participando en este momento? Somos 37. 37. Bueno, ¿cuántos habíamos al comienzo que se empezaron a hacer estas capacitaciones? 80, 90. ¿Cierto que sí? En la primera tanda siempre eran más de 100, sí. Por eso, entonces, ¿por qué no nos preguntamos eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Que hay una deserción de casi 60 personas. Ah, no. Yo creo, no, un momentico, espérate un momentico, yo hablo parce, espérate. Sino que es que me está molestando una cosa, que es que pareciera ser que nos estamos reuniendo a mirar qué tan exitoso soy yo programando y haciendo mis clases. Y yo creo que ese no es el sentido de esto. Y me van a disculpar eso. Esta semana, fue el martes estuve yo reunido en una sala de estas con un profesor que se llama Gustavo Alberto Ruiz, que creo que es de contaduría, y otro profesor, Juan Arias, de maestría. Estos dos profesores yo creo que tienen muy claro el quehacer de lo que son las nuevas tecnologías o la clase mediada por las tecnologías de información. Pero muchos docentes de los que hay acá yo creo que no lo tienen claro. Porque yo les decía a ellos, marica, yo que no sé nada de tecnologías de información, yo que soy un analfabeta digital, yo se los dije a ellos, mis herramientas son más rupestres. Cuando digo rupestres es que yo utilizo, por ejemplo, el cine. Y entonces, por ejemplo, Diego Alejandro ahora decía, tenía como en tela de juicio el cine como herramienta pedagógica. Y yo se los decía a ellos. Yo pienso que una película, un cortometraje, un corto de 3 minutos puede decir más que una clase de 2 horas de tiza y tablero o de 2 horas de computador abierto. Entonces es eso. Ahora, lo que dice el profesor Hernán López me parece perverso. Que yo ponga a leer a un estudiante un texto, pero que si no quiere leer el texto, que vaya y busque un podcast o vaya que mire a ver qué profesora por allá en España o en Europa dice algo sobre ese texto, me parece terrible. Porque es un complemento, ¿no? No, yo no creo que sea un complemento, profesor. Yo pienso que uno tiene que dejar que los estudiantes cojan su propio criterio. Yo pienso eso. Y la idea no es chicanear con lo que yo hago o no hago, porque mi clase puede ser muy aburridora y eso es una cosa personal. O sea, para estos escenarios me parece a mí que están haciéndose como para mostrar lo exitoso que soy. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que uno tiene que ser consciente de las limitaciones que tiene. Yo por lo menos tengo muchas y he tratado de mejorar sustancialmente con ayuda, ojo lo que voy a decir, de compañeros de universidad y no con las capacitaciones que están haciendo acá. Gracias. Gracias, profe. Iván, ¿ibas a decir algo? No, era simplemente la explicación de la pregunta del profe Federico. Y es que el decano había dicho al principio, inclusive antes de empezar estas charlas, que debido a las ocupaciones que hay en este momento en el cierre de año, que seguramente iba a haber deserción. Y eso ya lo teníamos contemplado. Es de pronto una posible respuesta. Perdón, pero de los docentes, perdóname, pero ¿cómo así que deserción de los docentes? No entiendo. Sí, así lo habíamos contemplado. Ah, bueno, no sabía. Que era posible. Pero igual, pues de todas maneras. Y una cosa que sí, digamos, comparto con el profesor Federico es algo muy importante. Es que, digamos, nosotros como profesores tenemos que quitarnos del centro.
si nosotros no colocamos al estudiante en el centro, porque es que uno se hace una pregunta y la profe ahora, Viviana, comentaba que la lectura, pero es que nosotros nunca decimos que no lean. Lo que pasa es que uno no va a leer en una clase. Es trabajo que cada quien tiene que hacer de forma autónoma. Todos cuando pasamos por la universidad nos tocó leer mucho. Los que tenemos más años ni siquiera existía internet. Nos tocaba ir a la biblioteca y terciar los 5 libros, a ver de los 5 que aprendía uno. Entonces, obviamente, la lectura es absolutamente necesaria y siempre estará ahí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, lo que se ha dicho también en varias ocasiones, es que los estilos de aprendizaje y los muchachos de hoy en día son absolutamente perezosos. Eso no quiere decir que uno no los tenga que motivar a leer, pero obviamente es la palabra, motivar a que lean. Muy bien. Antes de darle la palabra a los profes que levantaron la mano, yo quiero hacer 2 comentarios. El primero, profe Federico, es que yo no puse en tela de juicio el cine. Al contrario, dije que el cine es una metodología absolutamente pertinente. Ahora, lo que yo ponía en discusión era que usar el cine solo por ver la película sin que esté amarrada a un diseño metodológico es en lo que no podemos caer. Cualquier metodología, cualquiera. Y ya lo dijo tu compañero, cualquier profesor que utilice una metodología por utilizarla no vale a servir de nada. Tus compañeros ya lo han dicho, ya Isis lo dijo. Hay una intencionalidad, hay una intencionalidad. Yo no voy a plantear, veamos esta película porque sí, no porque estás haciendo un relleno. Eso no tiene sentido. Eso era precisamente lo que estaba hablándoles yo en ese momento. Y en cuanto al objetivo del espacio, nosotros tenemos como varios frentes que queremos tener en cuenta aquí, profe, y no sé si el señor decano está ahí como para que nos ayude en ese sentido. Por un lado, sí, queremos escuchar buenas prácticas, y si este no es el espacio, desafortunadamente, tanto desde las directivas como nosotros como equipo de CEIPA consideramos que es una posibilidad para que como colectivo se escuchen, porque en la formación de profesores universitarios lo que casi siempre se hace es que sálvese quien pueda y cada uno por su lado mire qué metodología mejor le sirve, por un lado. Y por el otro lado, profesores como León en la clase anterior, de hecho vi la idea de que también lo hiciera, es mostrarnos cómo crear algunas herramientas ya para que ustedes de manera puntual puedan llevarlas al aula de clase. ¿Qué era lo que no pretendíamos? Decirles cómo hacer las cosas de entrada. Primero queremos escucharlos y ver qué están haciendo, en qué etapa del proceso están, primero para no repetirles cosas que ya ustedes sabían de pronto, y segundo, pues para poder unificar criterios para algunos objetos de conocimiento. Dicho eso, le voy a dar la palabra a los profesores Gustavo en primer lugar, a la profesora Isis. Profe Gustavo, tiene la palabra. Yo creo que Isis la alzó primero, entonces le doy la palabra a ella y después la tomo yo, listo. Gracias, profe Gustavo. Profesora Isis, adelante. Profe Gustavo, muchas gracias, muy querido usted. Yo quiero decir varias cosas. La primera es que yo me he ido acomodando al asunto de las pantallas y la virtualidad muy a mi manera, me imagino que el resto igual. No ha sido nada exitoso, yo me siento la más mala profe a partir de estas estrategias, pero tengo que decir que me siento privilegiada por el acompañamiento no solo de mis compañeros, porque siempre pregunto, sino también de los estudiantes, porque los estudiantes efectivamente, yo no voy a decir que son nativos digitales, pero sí tienen mayores facilidades para entender algunas cosas. Y también es claro que uno no aprende muchas veces de los pares, sino de otros, y los chicos en particular me han enseñado mucho. También creo que no es aquí el momento de presentar qué tan exitoso es uno o no, porque la verdad, pues yo tengo que decir de primera mano que a mí me ha dado dificultad, que ahí voy aprendiendo y estas capacitaciones me han servido un tanto porque acercarse y cacharrear las herramientas que nos han presentado ustedes, en particular, que tengo que decir que las herramientas que nos presentaron a mitad de año para mí han sido, no todas, porque no todas son fáciles, pero sí he cacharreado algunas y eso me ha ayudado para generar mayor interacción en las clases. Porque mi preocupación siempre es que los chicos se aburran.
porque si uno se aburre no aprende, es así, para mí es así de claro. Bueno, y lo otro, efectivamente pienso que la lectura es necesaria y fundamental. Y luego de que los chicos lean, hay que repasar el asunto de la comprensión de esa lectura con otras técnicas y otras herramientas, pero es necesario, Cata, que los chicos lean. Efectivamente, no solo en derecho, en administración, en educación, están los resúmenes de cuánta cosa uno se imagine y lo que no se imagine también. Y pienso que las estrategias de lectura no pasan solamente por la lectura seminal propia de cada disciplina, sino también por otros asuntos más recreativos que tienen que ver con la literatura de este mundo extremadamente mágico y atemporal y no atemporal. Pienso que hay que llevarlos de las dos maneras porque si no es muy complejo. También tengo que decir que me mantengo, es necesario permanentemente mantener valga la redundancia, mantener la intención pedagógica en todo el ejercicio, y esto hace necesario que yo unas veces me piense unas clases, me las sueñe, unas clases maravillosas con un montón de recursos, pero que a la hora de la verdad, al montarlas, yo me enrede porque no sé cómo montarlas. De hecho, pues yo soy usuaria de Teams, me perdonan, odio Moodle, y por eso me va mal con Moodle. Entonces soy usuaria de Teams y a veces me enredo con pasar de una pantalla para otra, ¿cierto? Sin embargo, efectivamente es necesario tener ese plan A, B, C hasta la Z para poder llevar a cabo el ejercicio y que los chicos estén allí y que tanto chicos como yo, porque es necesario como que yo también me sienta bien con eso que estoy acompañando a los chicos, con eso que estoy mediando, porque si no es posible el proceso de aprendizaje de lado y lado. Es lo que quería decir. Y profe Federico, yo tengo que excusarme porque efectivamente yo soy muy elevada, yo creo que usted me conoce, y yo participé la semana pasada, pero el sonido no me funcionaba y yo no sabía que el martes había que estar aquí, si no hubiera estado. Yo me perdí, en el mundo mío me perdí, pero me parece que es interesante y aquí pues yo recojo que vengo aprendiendo cositas y eso me parece que es necesario resaltarlo. Gracias. Hay un segundito, yo quiero decir eso mismo. Pues no eso último, pero a mí sí me parece muy importante resaltar que lo que hicimos el semestre pasado, a mí también me sirvió todo un montón de abanicos de posibilidades que nos dieron. Ahora, también me gustaría que eso que hicimos antier, que es todo ese banco de opciones, pues que las exploráramos juntos, así como lo hicimos en grupos de trabajo más pequeños, porque yo sé que se presupone de nosotros unas habilidades en TICS, pero bueno, yo se lo dije al profe que a mí me acompañaba, a mí me tocó con Carlos. Señalo acá porque se lo tengo acá a la derecha. Entonces yo le decía, bueno, estas herramientas tan interesantes, pero cada herramienta le gasta a uno muchísimo tiempo para entender. O sea, ese comprender para qué me sirve esa herramienta también exige, ¿cierto? Un montón de habilidades que no todos ni todas las poseemos y me parece muy interesante que nos permitieran también ese trabajo conjunto con ustedes por salas, porque hay muchas cosas que ustedes, por ejemplo, ahorita dijeron dos cosas que yo no sabía. Una, cómo silenciar a la gente toda, que dijeron, póngale la tablita, ¿cómo es? Control no sé qué, control, bueno, aquí lo anoté. Esas cosas son cosas que muchos de nosotros no lo sabemos y creo que han sido muy interesantes de este acompañamiento. Muchas gracias. Alt M, profesora, Alt M. Bueno. Alt y la letra M. Listo, profe Gustavo, adelante. Bueno, aquí surgió un debate muy interesante que la profe Isis de alguna manera lo desarrolló, es sobre la lectura. Es cierto que existen podcasts, que existen resúmenes, que existen aportes, charlas de TED, conferencias sobre ciertos temas que podrían eventualmente reemplazar textos raíz o textos básicos, pero pues eso obviamente es una práctica que realmente no es recomendable porque siempre se debe acercar a la fuente en el sentido de cuáles son los debates y las discusiones de las cuales se fundamentan esas ideas.
Entonces, en ese sentido, pues uno sí puede sustituir un texto escrito por un podcast o por un texto, por un audiolibro, ese audiolibro que sea el mismo texto para los que son más auditivos y menos visuales, por ejemplo. Pero de ahí a pretender que un resumen, un comentario o algo pueda reemplazar un texto raíz de esos fundamentales, sí se pierde mucho en ese proceso, se pierde demasiado porque se puede reducir a la información y eso. Pero la profe sí lo dijo, ahí el gran debate es qué mecanismos de interacción va a generar el docente para abordar esos textos, qué estrategia le va a dar al estudiante para relacionarse con ellos, qué mecanismos de control de lectura va a implementar. Habrá algunos que sean de cuestionario, habrá otros que exijan debate, habrá otros que exijan contrastación de tesis, ¿cierto? Es decir, entonces ahí es donde vuelven a entrar las herramientas al servicio de ese proceso, porque tampoco es mandar a leer el libro de 350 páginas para dentro de 4 meses y simplemente a los 4 meses pedir una devolución, porque ahí también es donde el estudiante acude a los resúmenes, ¿cierto? Es entonces graduar el esfuerzo para tal día el capítulo 1, vamos a detenernos en esto, dedicar una clase a explorar el texto, a explorar algunas tesis, a contextualizar, ¿cierto? Porque entonces no se trata de si ellos van a leer esos textos o no, obviamente a ellos les van a parecer aburridores, yo no comparto el hedonismo didáctico, es decir, es cierto que el estudiante tenga que estar feliz, pero la pregunta es qué es la felicidad y dónde radica la felicidad. Pues también puede radicar en la angustia del pensar y el tener que superar esa angustia. Entonces, ese hedonismo didáctico, si bien yo también busco que el estudiante esté contento y todo, uno tiene que aceptar que no siempre va a estar contento y que a veces va a tener que chocarse contra muros y va a tener que construir o ayudarle a construir las herramientas para derribar esos muros, ¿cierto? Porque si caemos en el hedonismo didáctico, pues entonces vamos a tener clientes y no estudiantes. Y eso sí me parece también un poquito delicado, ¿cierto? Entonces ahí es cómo incorporar dentro del proceso didáctico esas lecturas que son básicas, que son muchas veces muy duras para ellos, pero que de verdad les abren su concepción del mundo. Es como lo que tenía que decir. Gracias, profe Gustavo. Señor decano, usted tiene la palabra. Adelante. Diego, y para todos los asistentes, yo quisiera como poner un poquito de contexto en el tema de estas formaciones, porque Diego lo decía bien ahora, realmente la intencionalidad de estas formaciones es generar precisamente estas discusiones que estamos teniendo hoy, porque muchas veces en el quehacer diario que tenemos cada uno de los docentes y entre pues una situación que nos cambió de manera abrupta, yo creo que ninguno estábamos preparados para la virtualidad. Algunos podrán tener un poco más de habilidades en TIC, otros menos, pero creo que ninguno estábamos preparados, por lo menos en el ejercicio que nosotros hacíamos dentro de un aula. Entonces, este tipo de discusiones nos está permitiendo entender dentro de esas buenas prácticas cómo podemos hacer colegaje entre las mismas facultades y colegaje con otras universidades. ¿Por qué? Porque muchas veces yo entro a una clase, necesito transmitir un conocimiento, lo intento de esa manera no me da, los muchachos no lo están captando. Cuando yo no hago la evaluación para calificar al estudiante, sino para entender si él realmente asumió ese conocimiento y veo que no lo están logrando y veo que es la gran mayoría y que realmente es un tema más pedagógico, pues lo que esto me está permitiendo es entender que hay otras herramientas que yo podría explorar. Lógicamente también, pues Diego lo expresaba muy bien ahora, las herramientas nunca van a reemplazar el docente y yo creo que lo más interesante de todos cuando hicimos algún ciclo de formación era tener muchos docentes distintos, con miradas distintas y con enfoques distintos que nos dieron una cantidad de competencias transversales y eso yo creo que es lo bonito de la academia, de que no solamente aprendimos de unos temas específicos, sino que en la forma de enseñar de cada docente adquirimos una cantidad de competencias transversales, desde como lo mencionaba el profesor Gustavo ahorita, de esa angustia de aprender hasta la felicidad que en algunos otros temas el juego nos puede llevar. Realmente la intencionalidad de esto es abrir un abanico de oportunidades y cada uno en la medida de su propia pedagogía, de su propio estilo, pues irá revisando qué de estas herramientas lo puede hacer. Había un tema muy específico y lo conversamos pues con el CEIPA hace unas 2 o 3 semanas que se estaba haciendo esta planeación de esta segunda temporada y es que la primera se pudo hacer específicamente en el periodo de vacaciones de los estudiantes, por lo cual la asistencia de docentes pues de alguna manera estaba garantizada porque los docentes tenían un poco más de tiempo disponible.
no tiempo libre, pero sí tiempo disponible para ajustar sus agendas a las clases. ¿Qué nos pasa estas semanas? Y es que estamos precisamente esta semana cierre del 70% y la próxima semana cierre de finales. Eso nos reduce bastante la participación de docentes, pero pues se van a crear unos canales para que los docentes pues después tengan acceso a estas discusiones y nos puedan acompañar. Pero realmente, profes, la intencionalidad que siempre se abordó con nuestro padrino y el trabajo que siempre ha hecho y se ha liderado desde la Vicerrectoría Administrativa, desde la misma Rectoría, ha sido que podamos compartir y desarrollemos ese colegaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algunos momentos hay espacios donde la decanatura de Derecho nos llama y nos dice, mire, tengo específicamente problemas con los docentes que en el área del derecho tienen que trabajar números. ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces es muy posible que en ingenierías, como todo el tiempo estamos trabajando números y demás, les digamos, miren, hay dos herramientas que les permiten hacer tableros, pero que esto no solamente se desarrolla a ese nivel, sino que los mismos docentes se conozcan. Entonces aquí digan, yo conocí a Elkin de ingenierías, conocí a la profesora Claudia de contaduría, y así sucesivamente, y podamos hacer ese colegaje. Y que ese toolbox, pues no, seguramente ninguno de nosotros lo va a poder explorar a un 100% porque pues no alcanzaríamos a preparar el resto de actividades que tenemos, pero que uno diga, miren, aquí hay dos herramientas que me mencionó el profesor en su gestión que creo que yo podría explorar para esto. No para toda la clase, pero sí para este tema en específico. Esa realmente es la intencionalidad de este ejercicio y me encanta la discusión que se está dando hoy porque realmente nos estamos permitiendo interiorizar y discutirnos estos temas. Bueno, hasta donde yo tengo la capacidad, hasta eso no, esta metodología a mí no me funciona, hasta lo mejor sí, pero realmente para estos son esos espacios y agradecemos muchísimo todos los profesores que están participando y que realmente nos traigan estas discusiones, porque esto también nos da herramientas a nosotros para decir, bueno, si el año entrante va a ser hasta el momento de alternancia, pero si el tema no se mejora y vamos a continuar de alguna manera con una virtualidad fuerte, porque dependeremos mucho de la curva de ascenso de la pandemia o de lo que nos diga el Ministerio de Salud en los próximos días, pero si eso no pasa, ¿dónde deberíamos empezar nosotros a buscar ciertos otros ciclos de formación? Y esto va a ser una preparación constante. Nosotros no vamos a terminar de adaptarnos a este tema. Realmente lo estamos aprendiendo a manejar. Cada vez lo hacemos de mejor manera, pero la idea es que todos los días vamos formándonos mejor, vayamos teniendo más discusiones y otras posibilidades distintas para ir explorando. Gracias, Muy Diego. bien, muy bien, gracias, decano. Yo tengo un comentario ya para ir terminando porque ya son las 3:35. Justamente la semana entrante, el profe León nos va a mostrar una herramienta muy, muy pertinente, no solamente para dar la clase, para orientar una sesión de clase, sino también para a través de esa herramienta ver aspectos evaluativos. En aras de lo que veníamos hablando ahorita, yo voy a menos pues que un colega de CEIPA quiera hacer algún comentario ahorita, quiero como darles un comentario final. Nosotros, ¿qué intencionalidad teníamos en junio? A propósito de lo que resaltan algunos colegas de que lo que hicimos en ese momento les sirvió. Colegas, ¿qué les mostramos nosotros en junio en cuanto a herramientas? Herramientas para evaluar. Hablamos de las rúbricas. Hay que tener rúbricas. Herramientas para el trabajo colaborativo. Foros de discusión. Herramientas para dinamizar la clase. Pizarras. Genially. Herramientas para hacer cuestionarios, Socrative, Kahoot, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les dejamos nosotros en ese momento? La tarea, porque estaban en vacaciones los estudiantes, de que fueran explorando y que ahora, a partir de cuestiones y de necesidades muy puntuales, desarrollar 2 o 3 herramientas en el tiempo que tenemos en estos espacios sincrónicos y en algunos espacios en equipo que ustedes vayan y los hagan para que nos los socialicen. Y de eso vamos a trabajar el otro jueves, el próximo jueves. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no existe la receta para dar la clase perfecta, ni con todas las herramientas, ni con todas las maromas del mundo, pero tampoco podemos ser desobligantes al decir, ustedes verán cómo lo hacen. Queremos mostrarles un abanico de herramientas que a partir de la discusión colectiva, ustedes se llenen de motivos para ir a buscar otras a partir del objeto de conocimiento que ustedes manejan. Entonces yo no me imagino a un abogado que no sea muy bueno leyendo y apropiándose de los textos originales, como no me imagino a un ingeniero que solamente sepa la teoría y no sepa nada de práctica, ni haya tenido interacción con simuladores o laboratorios. Es decir, cada objeto de saber, cada área del conocimiento es más fuerte en algunas competencias y que cosas transversales. Es decir,
yo no vengo con el equipo de CEIPA a decirles, hagan lo que quieran con el material que les vamos a mostrar y ustedes verán cómo lo adaptan. No, vamos a mostrarles cómo crear algunas. Les dejamos, como decía Iván y León, como ese sabor de boca de vea lo que hay también afuera. Vamos a buscarlo y si tienen dudas en el camino, pues para eso estamos acá. Es que ese es el coligaje que buscamos. Porque si la metodología fuera, venga, yo les enseño, pues grabamos unos videos o les digo dónde están los tutoriales, vayan, los buscan y hablamos el jueves. Y si tienen dudas, pues aquí nos cuentan. Pero tampoco se trata de eso. Eso podría ser un camino. ¿Qué queremos nosotros? Escucharlos, ver qué necesidad tienen. Por eso nos reunimos hace 15 días con el decano, la doctora Carmen, César y Helen para ver, bueno, ¿qué necesita un aula? ¿En qué van? Nosotros les dijimos, venga, hagamos esto. Nosotros empezamos al revés. CEIPA se acercó a un aula y le dijo, ¿ustedes cómo van? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se sienten los profesores? ¿Cómo se sienten los estudiantes? ¿Qué necesitan que digamos o hagamos? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Y a partir de eso nació esta propuesta. No es una propuesta perfecta, hay todo por hacer, pero en los tiempos que tenemos y con la mediación que podemos hacer en este momento, hacemos esta etapa y con certeza habrá muchas más. De hecho, si los que estuvieron el martes recordarán que la doctora Alicia la semana entrante va a ir a CEIPA para ver cómo nosotros estamos usando ya la alternancia con esas famosas pantallas para utilizarlas como pizarra y como un medio para que los virtuales y los presenciales en la misma clase puedan interactuar. No sé si algún colega de CEIPA tiene algún comentario final o decano para que vayamos cerrando por hoy. Profes, no, por mi parte agradecerles propiciar esta discusión. A mí me sigue pareciendo muy interesante porque, como se los decía ahorita, precisamente esto es lo que buscamos y creo que precisamente esta era la intencionalidad de esta segunda etapa, que nos permitamos sentarnos acá con las angustias que todos tenemos, con las situaciones que todos tenemos y con lo que se nos viene, porque pues parte de lo más complejo que tenemos ante esta situación es que hay que seguir avanzando pese a las dificultades que la pandemia nos ha presentado. Y realmente vamos bien. Hay cosas por mejorar, todos tenemos mucho que aprender, pero a mí me encanta que esta discusión se esté dando, me encanta que nos podamos sentar transparentemente en una mesa y decir cosas, que esto realmente lo tomemos como es, que es un aprendizaje conjunto, que nos cuestionemos. Cuando el profe Federico, cuando el profe Gustavo hacen, créanos que nosotros también que dictamos otro tipo de materias que no son del derecho, nos cuestionamos y decimos, venga, sí, tienes razón, la fuente tampoco la podemos perder de vista, porque en algún momento, por buscar de alguna manera dinamizar las clases, pues podemos tener algunos elementos que nunca se deberían perder. Entonces creo que esta discusión nos nutre a todos, nos permite a cada uno dentro de nuestro proceso formarlo y agradecerles muchísimo y que esto continúe. Van a haber muchísimas más seguramente. Esto es un tema que este colegaje entre CEIPA y UNAULA pues se fortalecerá. Esperamos la semana entrante estar en el CEIPA acompañándolos y entendiendo también esa dinámica de cómo van a ser esas clases virtuales presenciales al mismo tiempo, que es otro reto que se nos viene para el próximo año. Y muchísimas gracias por todo lo que nos están compartiendo y a los profes que nos están acompañando. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, colegas, y estaremos hablando el próximo jueves. Tengan a la mano una presentación en PowerPoint de su área de conocimiento, una presentación que ustedes digan, con esta es con la que yo inicio el curso o es del tema más importante, porque vamos a hacer un ejercicio con el profe León para crear una herramienta interactiva que nos posibilite ese movimiento, ese ir y volver sobre una presentación o sobre un objeto que queramos abordar. Entonces, un abrazo para todos, cuídense mucho y estamos hablando dentro de 8 días. Un abrazo para todos. Gracias. Feliz abrazo, feliz tarde, que esté muy bien. Cuídense mucho. Gracias.